Bueno verte, te abrazo a la distancia, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, estimado Jonathan? Bien, bien, con un poquito de ruido aquí por donde nos encontramos ahorita, pero esperamos escucharnos bien para estar con la audiencia y mucho gusto de estar ya por aquí en Resentido. Sí, se escucha bastante ruido, pero si elevas un poco más tú la voz, creo que posiblemente logremos escucharte porque traes un tema interesante, como siempre. Platícanos, ¿qué tema traes en esta tarde, querido Alejandro? Sí, estimado Jonathan, pues mira, en primer lugar, pues se ha sabido ya de la visita el día de hoy que tiene el expresidente Ernesto Zedillo. Es sabido que el expresidente Ernesto Zedillo se ha mantenido fuera de la escena pública. Perdón, un segundito. Sí, tenemos ahí, quítame ahorita la imagen, tenemos ahorita pues esta cuestión de, es que Alejandro además es una persona de territorio, entonces no está en oficina, está siempre en territorio, entonces bueno, pues estamos teniendo esta dificultad de que se encuentre en un lugar público y pues bueno, ahí la gente no se calla, ¿verdad? La gente está hablando normalmente, entonces pues no se puede. Veamos si logramos tener la comunicación. Ok, bueno, vamos a intentar que podamos hacer el enlace y que se mueva a otro lugar en donde no se escuche tanto ruido. Bueno, el tema que trae Alejandro es un tema importante porque tiene que ver con Ernesto Zedillo. Imagínense ustedes, estamos hablando de este régimen salinista neoliberal y pues Ernesto Zedillo es actor fundamental, protagonista del régimen salinista neoliberal, por supuesto que sí. Y bueno, pues nos está hablando sobre esta convención. Ahorita nos diga él qué es a lo que viene a nuestro país. A ver si ya está con nosotros. Bien, ya lo tenemos ahí. Y creo que ya te vamos a escuchar mejor, mi querido Alejandro. Nos estabas hablando de que el expresidente Ernesto Zedillo va a venir a México y bueno, adelante. Muchas gracias, estimado Jonathan. Una disculpa con la audiencia, ya estamos por acá, que como bien dices, andamos en territorio, ya andamos haciendo cosas interesantes, seguramente más adelante lo compartiremos con la audiencia, pero pues en esta ocasión el tema que nos trae es justamente la cita de Ernesto Zedillo. Ya es sabido, como ya comentaba, la ausencia de la vida pública este y otros expresidentes, no así por supuesto Vicente Fox, Felipe Calderón, que desde que terminaron su mandato han mantenido un activismo político en contra de la Cuarta Transformación desde 2018, pero presidentes como Ernesto Zedillo, como Carlos Salinas de Gortari, incluso como Enrique Peña Nieto, el antecesor del presidente López Obrador, se habían mantenido en las sombras, precisamente por los crímenes que implican su sexenio, que implicaron su administración, incluso algunos crímenes de lesa humanidad, crímenes en contra de la población, en contra de los pueblos, crímenes en contra de la patria por su traición al encargo que les dio el pueblo de México, algunos de forma ilegítima, que ostentaron durante su sexenio. Y en el caso del expresidente Ernesto Zedillo, pues el día de hoy se presumió la asistencia a un evento privado del grupo financiero Actifner, esta presentación que incluso se presumía al lado del expresidente español José María Aznar en Polanco, en la Ciudad de México. Curiosamente, después de que se difundió este hecho, la visita del expresidente Ernesto Zedillo, la página del grupo financiero Actifner borró de su publicación original la participación de Ernesto Zedillo y de José María Aznar en esta edición de su conmemoración anual por la fundación del grupo financiero, y lo retiraron incluso de toda publicidad. Anunciaron que ya estaban llenos los lugares y ya incluso algunos medios corporativos habían estado especulando una supuesta censura por los comentarios que el presidente Andrés Manuel López Obrador emitió desde el día de ayer y bueno, cuando se supo de esta visita del expresidente Ernesto Zedillo. Creo que aquí lo más relevante, por un lado, es las razones por las que el expresidente Ernesto Zedillo decide regresar a México. Él había estado viviendo fuera de México. Cabe recordar que estuvo trabajando para una de las empresas ferroviarias a las que él le entregó los ferrocarriles nacionales, como recordó el mismo presidente Andrés Manuel López Obrador. Y al recordar que iba a darse esta visita, el presidente lanzó estas 4 preguntas que le hacía
al presidente Ernesto Zedillo, las cuales yo dudo mucho que las conteste, pero son muy importantes. La primera de ellas es por qué el expresidente Zedillo convirtió las deudas privadas de unos cuantos en deuda pública con el Fobaproa. Segunda, ¿por qué envió al Congreso una reforma de pensiones en la que el trabajador, al jubilarse, no recibe actualmente ni el 50% de su salario? Tercer lugar, el aumento al salario mínimo. ¿Por qué no se dio un aumento al salario mínimo durante su periodo? Por el contrario, hubo una pérdida enorme del poder adquisitivo para las y los trabajadores. Y bueno, en cuarto lugar, pues ¿por qué se dio la desaparición de los trenes de pasajeros? Y una que terminó su mandato, ¿por qué se fue a trabajar a una de esas empresas, como ya decíamos, a las que fueron entregadas los trenes de pasajeros? Nada más para recordar el tema de las pensiones. En la ley de 1973 teníamos un régimen que establecía un mínimo de 500 semanas cotizadas para los trabajadores, un promedio salario de los últimos 5 años de cotización y la edad del trabajador para poder establecer la pensión, la cantidad que recibirían los trabajadores. Y si completaban a partir de los 65 años, si su jubilación se daba a partir de esta edad, estaba establecido que debían recibir el 100% de su salario. Bueno, pues con el régimen de 1997 que dejó el presidente Ernesto Zedillo, se aumentó a un mínimo de 800 semanas cotizadas, se aumenta cada año, esto es muy importante decirlo, cada año se aumentan 25 semanas. Hasta llegar al 2031 va a ser un aumento de 25 semanas por año. Actualmente en el 2024 son 800 semanas cotizadas. Fueron diferentes modalidades de pensiones que básicamente pues se concretan en la privatización del sistema de pensiones mexicano y que cada vez haya una menor posibilidad de los trabajadores de aspirar a una pensión digna. Y bueno, pues justamente aquí hay que recordar que el presidente López Obrador está planteando para el próximo 5 de febrero, en una de sus iniciativas, en una de las reformas que va a enviar al Congreso en el aniversario de la Constitución de 1917, precisamente la reforma al sistema de pensiones para recuperar pensiones dignas para el pueblo de México. Y precisamente la política del presidente López Obrador en este y otros temas ha sido contraria a lo que el expresidente Ernesto Zedillo en su momento durante su gestión desmanteló. Como ya decíamos, estamos hablando de los ferrocarriles nacionales que entregó Zedillo, que hoy en día se están recuperando con el presidente López Obrador. Estamos hablando del sistema de pensiones en México, estamos hablando del Fobaproa, que por el contrario a lo que hizo el presidente Ernesto Zedillo, lo que hizo el presidente López Obrador en la pandemia, que también hubo por lo tanto una crisis económica, no fue salvar a los de arriba, sino ver por los más necesitados y dar atención prioritaria por parte del gobierno a los más pobres, así como el aumento al salario mínimo. Todo lo que le cuestiona el presidente López Obrador al expresidente Ernesto Zedillo hoy en día tiene toda la autoridad moral y política, ya a unos meses de concluir su sexenio, de poder hacer estos cuestionamientos ya con toda la autoridad, de saberse, pues habiendo realizado una política totalmente opuesta a la política antipopular y antiobrera que desplegó Ernesto Zedillo en nuestro país, como una continuidad de lo que tú bien has denominado como el salinismo neoliberal, que a pesar de darse una ruptura de Ernesto Zedillo con el expresidente Salinas de Gortari, una ruptura política supuestamente por la crisis que hubo a finales del año 94, principios del 95, pues realmente fue en los hechos una continuidad de la política salinista neoliberal, lo que implementó Zedillo en nuestro país y que conviene mucho recordar el día de hoy que vuelve a pisar estas tierras el expresidente Ernesto Zedillo. Qué buena comparación. Estás hablando de la autoridad moral, que era lo que yo decía. Estos personajes de Ernesto Zedillo, ya como un ejemplo muy concreto, con una ruina moral, una ruina ética, una ruina política, una ruina humana, y el presidente López Obrador con toda esta autoridad política, ética y con el amor al pueblo. Es un ejemplo interesante, porque además, Alejandro, yo sostengo y he dicho que la Cuarta Transformación, antes que todo, fue el mecanismo de supervivencia de la gente, fue como un salvavidas a las personas
que llegó en el momento justo para salvar a mucha gente que ya se estaba hundiendo. Y lo digo porque si solo tocamos el tema de las pensiones, con estas pensiones tan raquíticas, ¿qué haría todas esas gentes, todas esas personas, todo ese pueblo que ya no trabaja si no hubiera la pensión universal, que ya es constitucional y que en este año 2024 aumenta a 6,000 pesos bimestrales? O sea, es como ir sanando poco a poco todas las deudas, todo lo inmoral, todo lo inhumano que generaron y que provocaron los antiguos presidentes por seguir esta política económica neoliberal. ¿Cómo ves esta parte? Precisamente, justamente también otro tema fundamental es los programas sociales que ya están establecidos en la Constitución, a pesar de la oposición del PRI y del PAN para aprobarse estos programas sociales. Lo vimos en el Congreso de la Unión. La misma política que implementó el expresidente Zedillo en contra del pueblo es la que hoy en día siguen representando el PRI y el PAN, y por eso en su momento se opusieron a que estos programas sociales, como fueron implementados desde el inicio del sexenio, se convirtieran en derechos constitucionales que ya no pueda quitar ningún presidente, ningún mandatario, incluso que se atreviera a traicionar lo que hasta el día de hoy se ha construido. En un futuro, en 30, 50 años, es un derecho constitucional que ya está asegurado para nuestra generación y para las que vengan. Entonces, pues como tú dices, es poder ir sanando poco a poco las deudas que tiene el Estado mexicano con todas estas generaciones que desde el periodo neoliberal fueron afectadas en su momento. Muchos trabajadores fueron despedidos de manera injusta. Tenemos muchos casos. Está el caso de los trabajadores de Luz y Fuerza del Centro, la desaparición de empresas del Estado que eran estratégicas para el desarrollo nacional y que a lo largo de estos primeros 5 años de la Cuarta Transformación se han podido ir recuperando la capacidad en el mercado incluso de Pemex después de la reforma de 2013, después de la reforma energética. Hoy está comprobado un fortalecimiento de Pemex que no se tenía después del desmantelamiento que padeció durante todo el periodo neoliberal, y lo que ellos concebían como el Estado pues era no otra cosa que hacer negocio para unos cuantos y para asegurar también su estabilidad económica personal hacia los siguientes años. Y eso yo creo que debe recordarse, debe de estar en la memoria, para que en este momento en donde se atreven a volver a aparecer en la vida pública del país, pues cuando menos tengan la vergüenza de enfrentarse a estos cuestionamientos que son muy claros, están muy delimitados, creo yo, muy bien planteados por el presidente López Obrador, para que el pueblo de México también tenga la oportunidad de hacerle estos cuestionamientos. Yo estoy seguro que, a pesar de que el día de hoy se hayan refugiado allá en Polanco en un evento privado, ninguno de ellos tendría la autoridad para recorrer las calles de nuestro país, para ir al centro histórico, pero de alguna forma es lo que estos expresidentes están tratando de medir. ¿Qué tanta capacidad tienen de regresar a la vida pública del país? Y yo creo que eso depende totalmente de que el pueblo de México se los permita, que se atrevan a volver a pisar México, que se atrevan a volver a pisar estas tierras sin ser cuestionados por los crímenes que cometieron en su momento, en contra de los intereses nacionales, en contra de los intereses del pueblo de México. Y no es el único caso. Hemos visto apenas al expresidente Enrique Peña Nieto, que después de haberse ocultado durante tantos años, volvió a aparecer en República Dominicana, nada más y nada menos que al lado del expresidente Clinton y de Hillary Clinton, expresidente estadounidense, y rodeado de la misma élite que apoyó estas políticas durante todo el periodo neoliberal, y que hoy en día, cuando la Cuarta Transformación no solamente se está consolidando en México, sino que representa un referente de un nuevo modelo humanista de estado de bienestar para todo el mundo, pues se están articulando para tratar de impedir que la Cuarta Transformación avance y que la Cuarta Transformación pueda representar, como ya decíamos, un modelo exitoso de estado de bienestar, de política social humanista, que se ha replicado también en otras partes del mundo, como seguramente lo estarán haciendo otros presidentes de América Latina, presidentes progresistas como Petro en Colombia y otros que están viendo muy de cerca el ejemplo de México y del éxito económico que tiene este modelo ya a unos cuantos años de ser implementado. Entonces, pues seguramente están muy asustados y por eso regresan a estos foros internacionales para volver a tener un peso político en la escena pública de nuestro país.
Qué interesante análisis de cómo estás viendo también o interpretando la llegada de Ernesto Zedillo a México. Sí, me parece que hay como una alarma, incluso que se puede convertir en una alarma de que esto se expanda a otras partes de nuestra región latinoamericana. El ejemplo del sistema económico que se está implementando, que es un sistema ante todo humanista, antes que industrial, antes que económico, es humanista. A partir de ahí se generan las políticas públicas y las políticas económicas. Y es interesante pensar que está aquí en cierto sentido también, porque él, siendo uno de los pilares de justamente la ejecución de este sistema y de profundizar ese sistema, como tú bien lo dijiste, pues esté aquí viendo cómo se desmorona lo que él construyó durante su sexenio. Así que es importante, es interesante. Y la memoria histórica, Alejandro, nada más para terminar, importantísima la memoria histórica, que no perdamos de vista, como tú decías, quiénes son estos personajes, qué daño le hicieron al país, y que al menos en la memoria popular esté el rechazo abierto en contra de estos personajes que nos hundieron en la desgracia más grande que ha vivido el país y que ahora estamos recuperando entre todos con este gobierno de la Cuarta Transformación. Es fundamental la memoria, y principalmente para nuestra generación, para la generación de los más jóvenes, quienes no estaban en esos momentos en donde estos neoliberales atentaron contra el interés del pueblo de México, y que pues por eso muchos de los adultos mayores que hoy en día están en nuestro país apoyan con una mayoría abrumadora a la Cuarta Transformación, pero falta mucho, yo creo todavía, que la generación que es heredera también desafortunadamente de estas políticas neoliberales como es la nuestra, que la generación que ya nació después del 97, después de haber tenido esta reforma al sistema de pensiones, ya nacimos con estas condiciones de precariedad, con el derecho a la salud negado, con el derecho a la educación negado, con el derecho a la cultura, al trabajo digno, totalmente negados y fuera de nuestras posibilidades. Por eso yo creo que conviene mucho hacer memoria de todo esto que sucedió antes de que esta generación, la generación que va a votar por primera vez el próximo domingo 4 de junio, que creo que esto es fundamental. ¿Cuántos jóvenes por primera vez van a salir a votar en este próximo domingo 4 de junio que de alguna forma ya nacimos durante el periodo neoliberal, ya sea con Fox, con Calderón, todavía con Zedillo, y que es necesario, súper importante hacer este ejercicio de memoria histórica para apoyar decididamente lo que conviene más a nuestros intereses, que es la continuidad de la Cuarta Transformación. Sí, es importante eso, porque tu generación es también eres hijo de la crisis, Alejandro. Mi generación es y también es soy hijo de la crisis. Es decir, todavía no, apenas se va a empezar a crecer una generación que ya no nació en el autoritarismo, que ya no nació en el México del saqueo, en el México de la crisis perpetua, ¿no? Que era una crisis que no se acababa, que seguía y seguía y seguía y hasta se profundizaba. Entonces, todas estas generaciones que sí nacimos en las crisis económicas, en todos las herencias malditas del neoliberalismo, tenemos que tener esa memoria. Y los que van a nacer o ya nacieron y están naciendo en un momento de transformación del país, también será importante que en un futuro puedan entender quiénes son estos personajes, aunque muchos de ellos a lo mejor ya no estén con vida, pero que sí se siga sabiendo quiénes son, sus nombres, sus apellidos y cada una de las atrocidades que hicieron. Porque no solamente en el caso de Zedillo fue una cuestión económica con la que se caracterizó su gobierno, sino también por el lado de crímenes de lesa humanidad, crímenes terribles en contra de población de indígenas, de campesinos, y creo que es importante que esta memoria siga viva. Pues te agradezco mucho, mi querido Alejandro, te mando un fuerte abrazo donde quiera que estés y nos estamos viendo la próxima semana. Muchas gracias, estimado Jonathan, un fuerte abrazo de regreso y a toda la audiencia.